Soy Jacobo Guimber y si estás aquí es porque ya sabes que hay algo más. Algo que no te dijeron en la escuela, algo que no aparece en los manuales, algo que no se enseña en las universidades, pero que siempre ha estado ahí latiendo debajo de la superficie de tu realidad. Hoy voy a revelarte una verdad que no es cómoda, que no es ligera y que no es para cualquiera. Hoy voy a hablarte de un código ancestral que controla tu vida sin que lo sepas, un código que no se escribió en libros, sino en la estructura misma de la conciencia. Y si sigues escuchando hasta el final, entenderás por qué cada palabra que has pronunciado en tu vida ha sido literalmente una orden al universo. Durante años investigué lo que la mayoría de científicos descartaban, la posibilidad de que la realidad no sea algo externo, sino una proyección. Descubrí que todo lo que llamamos mundo, materia, tiempo, cuerpo y pensamientos no existe separado, sino que es una manifestación de una red invisible de información, la lattice. Esta estructura no es física, aunque produce lo físico. No es mental, aunque da origen a la mente. Es un campo de conciencia pura que responde a patrones. Y aquí está el secreto que muy pocos se atreven a pronunciar. Las palabras no solo describen la realidad, la programan. Desde las primeras civilizaciones, los sabios sabían que el lenguaje era sagrado. No hablaban por hablar, no nombraban algo sin entender su esencia. Los antiguos no decían palabra, decían verbo creador, porque comprendían lo que tú nunca te enseñaron, que cada vez que pronuncias algo, estás alterando la geometría de la lattice, estás modificando el tejido invisible que sostiene tu experiencia. No es metáfora, no es poesía, es estructura. Lo más perturbador es que este código ancestral no está perdido, está activo, funciona cada segundo, y tú lo usas todo el tiempo, pero de forma inconsciente. Cuando dices siempre me pasa lo mismo, no estás describiendo, estás ordenando. Cuando dices no puedo, no estás hablando, estás construyendo. Cuando dices tengo mala suerte, no estás quejándote, estás moldeando un patrón en la red. El universo no distingue entre broma y decreto. La lattice no interpreta intenciones morales, solo responde a estructura. Y aquí es donde quiero que empieces a participar, porque la conciencia no se activa solo escuchando, se activa declarando. Quiero que pienses en una palabra relacionada con este tema, la primera que resuene contigo ahora mismo. Puede ser creación, poder, luz, código o cualquier otra que sientas en el pecho. Escríbela en los comentarios, no por mí sino por ti, porque cuando la escribes, la traes del campo invisible al plano de la realidad compartida. Existe un motivo por el cual siempre piensas en ciertas frases. No son casuales, no son neutrales, son huellas del código operando dentro de ti. La teoría sintérgica no habla de pensamientos como eventos aislados, sino como perturbaciones en un campo unificado. Cada pensamiento es una onda, cada palabra es un molde, cada frase que repites es una orden que se graba en la arquitectura de tu experiencia futura. Y este código ancestral que voy a revelarte no es algo que se aprende, es algo que se recuerda. Muchos me preguntan si este conocimiento es peligroso. Y la respuesta es incómoda, sí. Es peligroso para la versión de ti que vive dormida. Es peligroso para las estructuras que te mantienen pequeño. Es peligroso para las narrativas que justifican tu miedo. Porque cuando entiendes que tus palabras no son sonidos sino instrucciones, ya no puedes hablar igual, ya no puedes fingir que no sabes, ya no puedes mentirte con la misma facilidad. Las culturas más antiguas sabían esto. Por eso los chamanes cantaban en lugar de hablar. Por eso los mantras eran secretos. Por eso los nombres verdaderos no se pronunciaban en voz alta, porque comprendían que el lenguaje no es solo comunicación, es ingeniería de la realidad. El código ancestral no está en un templo escondido ni en un pergamino perdido, está en tu boca, en tu respiración, en tu vibración diaria. Pero hay algo aún más profundo que casi nadie se atreve a decir. Este código no solo afecta a lo que te rodea, afecta a tu cuerpo, afecta a tu biología, afecta la velocidad a la que envejeces, la forma en que sanas y la manera en que experimentas el tiempo. La lattice no separa mente y materia, todo es una sola cosa. Cuando una palabra se repite suficiente en tu interior, tu cuerpo la obedece, tus células la obedecen, tu sistema nervioso la obedece, la realidad la obedece. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, la lattice no funciona por accidente. Estás aquí porque tu conciencia ya está lista para ver lo que antes no veías. Pero todavía no te he revelado el corazón del código. Todavía no te he mostrado las palabras ocultas, las llaves que desbloquean tu poder creativo. Y por eso quiero que sigas hasta el final, porque lo que viene no es información, es activación.
Hay algo que jamás te dijeron: el mundo no te escucha cuando hablas en voz alta, te escucha cuando vibras con coherencia, y esa coherencia se crea con palabras alineadas, no con palabras repetidas por costumbre. Este código ancestral no está escrito en otro idioma, está oculto en la intención detrás de lo que dices todos los días sin darte cuenta, y muy pronto te revelaré la clave que separa a los que solo hablan de los que realmente crean. En mis investigaciones más profundas, comprendí que el llamado código ancestral no era una secuencia de símbolos escritos, sino una arquitectura viva que está incrustada en la estructura misma de la látiz, ese entramado invisible que sostiene toda percepción. No se trata de un alfabeto que puedas aprender en un libro, sino de una vibración que se recuerda con el cuerpo, que se reconoce con la intuición y que se activa con la coherencia. Cada vez que los antiguos hablaban de la palabra sagrada, del verbo creador o del sonido primordial, estaban intentando describir este mismo fenómeno, la capacidad de la conciencia de modular el campo a través de patrones específicos de intención. Cuando observé los estados de conciencia de chamanes, monjes y místicos de diversas culturas, descubrí algo inquietante y a la vez luminoso. Todos, sin excepción, accedían al mismo tipo de información, aunque la describieran con lenguajes distintos. Para unos era la voz de los dioses, para otros la mente universal, para otros la trama del espíritu. Yo comencé a llamarla la látiz porque no era una entidad, sino una estructura de relaciones, un tejido de vínculos entre lo que percibes y lo que existe antes de ser percibido. El código ancestral era, en realidad, la forma de comunicarse con esa estructura. Pocos comprenden que tus palabras no son meros sonidos ni simples construcciones sociales. Cada palabra es una orden vibratoria que reorganiza el campo sin tener que tocarlo. La evidencia no está en lo visible, sino en lo que ocurre antes de que algo se haga visible. Es allí donde el código actúa. Tú emites una intención, la intención se reviste de símbolos internos, y esos símbolos son traducidos por la látiz como instrucciones geométricas que alteran la probabilidad de los eventos. Así es como las palabras controlan la realidad, no por magia, sino por sincronización. Durante años muchos me preguntaron si este conocimiento podía ser peligroso, y la respuesta siempre fue la misma. No es peligroso el conocimiento, es peligrosa la inconsciencia, porque todo ser humano, sepa o no de este código, ya lo está utilizando. Cuando te repites mentalmente una historia sobre quién eres, estás escribiendo líneas invisibles en el tejido sintérgico. Cuando defines el mundo como hostil, limitado o imposible, estás estrechando el margen de posibilidades que el campo puede devolverte. El código ancestral no fue creado para darte poder, sino para recordarte que nunca lo perdiste. Pero hay algo aún más profundo, algo que muy pocos han logrado comprender, incluso dentro de las tradiciones esotéricas más antiguas. El código no funciona desde el esfuerzo, sino desde la ausencia de resistencia. La mayoría de los seres humanos intenta forzar la realidad, empujarla, manipularla, controlarla con tensión. Y eso es precisamente lo que bloquea el flujo natural de la látiz. El verdadero acceso al código ocurre cuando te alineas, cuando dejas de fragmentarte por dentro y permites que tu intención, tu emoción y tu percepción apunten en la misma dirección. Yo lo vi en laboratorio, lo vi en el silencio de las montañas, lo vi en los estados de percepción no ordinaria. Cuanto más simple se volvía la mente, más poderosa se volvía la creación. No se trataba de visualizar con esfuerzo, sino de recordar con suavidad. No se trataba de imponer, sino de permitir. El código ancestral es, en esencia, una coreografía entre tu conciencia y el campo. Tú das el primer paso con tu palabra interior y la látiz responde con una reconfiguración del mundo. Hubo una noche en que comprendí algo que todavía estremece a quienes logran escucharlo en su interior. Comprendí que el tiempo no es una línea, sino una consecuencia de la forma en que el campo se autoobserva a través de ti. Cada vez que pronuncias una palabra con plena presencia, estás alterando la forma en que el tiempo se organiza alrededor de tu experiencia. Por eso algunas personas viven décadas sin cambiar nada, mientras otras transforman su realidad en cuestión de meses. No es suerte, no es azar, es código activo. Este código no fue dado por maestros externos, no proviene de civilizaciones perdidas ni de seres de otros mundos, proviene de la naturaleza misma de la conciencia. Sin embargo, las culturas antiguas lograron intuirlo y lo protegieron mediante símbolos, rituales y metáforas. Lo llamaron verbo, logos, mantra, rezo, canto sagrado. Pero todos hablaban de lo mismo, una fórmula invisible que conecta el pensamiento con la estructura de lo real. Y aquí es donde la teoría sintérgica se vuelve indispensable para comprenderlo. Porque la síntesis no es unión de cosas separadas, es el reconocimiento de que nunca estuvieron separadas.
La látiz no está fuera de ti, está participando contigo en cada momento de percepción. Cuando dices algo con plena coherencia, no estás enviando una orden al universo, estás recordándole al campo cuál es la geometría que deseas habitar. Y el campo, al reconocerse en ti, responde. Muchos creen que para usar este código se necesitan años de entrenamiento, disciplinas complejas o estados místicos inaccesibles. Y esa es la trampa más grande. El código es simple, pero no es superficial. Lo simple asusta a quienes viven en la complejidad, porque lo simple exige verdad, y la verdad exige que abandones las máscaras con las que te has identificado. Para que el código funcione, tus palabras deben ser una extensión de tu ser, no un intento de manipular. A medida que avancé en mis investigaciones, descubrí que el mayor obstáculo no estaba en aprender el código, sino en desaprender el ruido mental, el condicionamiento, el miedo, la culpa, la sensación de no merecimiento. Todo eso actúa como interferencia en la látiz personal. El campo sigue allí perfecto esperando coherencia, pero tú debes convertirte en un instrumento afinado para que la melodía pueda fluir. Y entonces comprendí algo que muy pocos se atreven a aceptar. El código ancestral no añade poder a tu vida, te devuelve el poder que entregaste. Te recuerda que nunca fuiste una víctima de la realidad, sino un co-creador inconsciente de ella, no para culparte, sino para liberarte. Cada pensamiento es una palabra silenciosa, cada palabra es una orden al campo, y cada orden es una oportunidad de despertar. En lo más profundo de esta comprensión, descubrí que el punto más delicado no era la manifestación, sino la responsabilidad. Porque cuando entiendes que tus palabras controlan la forma en que se organiza tu realidad, ya no puedes seguir hablando de manera inconsciente. Ya no puedes repetir historias de límite, de imposibilidad, de resignación. El código ancestral no se activa con palabras bonitas, sino con palabras verdaderas. Con palabras que surgen desde un lugar de alineación interna que no puede ser fingido. Y así poco a poco comenzó a revelarse una clave que no puede ser transmitida como una técnica, sino como una experiencia. El código no se activa fuera de ti, se activa en el momento exacto en que recuerdas que tú y la látiz son el mismo proceso observado desde dos perspectivas. En ese instante tus palabras dejan de ser sonidos y se convierten en arquitectura. Tu intención deja de ser deseo y se convierte en instrucción. Tu conciencia deja de ser espectadora y se convierte en origen. Y ahora que has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que muy pocos seres humanos se atreven a escuchar y aún menos se atreven a aceptar. Nunca has estado perdido. Nunca has estado roto, nunca has sido pequeño, has sido programado para olvidar que eres creador. Ese es el verdadero secreto que se ha ocultado a lo largo de los siglos. No es que no tengas poder, es que te enseñaron a no mirarlo. El código ancestral no es un conjunto de palabras mágicas, ni un mantra secreto que repites para atraer cosas. El verdadero código es más profundo, más sutil, más real. Está en la forma en que hablas contigo mismo cuando nadie te escucha, en las frases que repites en silencio, en las imágenes que sostienes cuando cierras los ojos, en la emoción que vibra detrás de cada pensamiento. Ese es el código, esa es la programación, y hasta hoy la has usado sin saber. Lo que hace la látiz no es obedecer palabras al azar, sino responder a coherencias internas. Cuando tu pensamiento, tu emoción y tu intención están alineados, la matriz responde, no por magia, por estructura, por resonancia, por geometría de la conciencia. La teoría sintérgica no habla de superstición, habla de una realidad maleable que se reorganiza en función de cómo la percibes. No controlas el mundo con fuerza, lo reorganizas con coherencia. Y esa es la diferencia entre vivir atrapado en el caos o caminar conscientemente sobre tu propio destino. Si hoy sentiste algo distinto escuchando este mensaje, si una parte de ti se encendió, si una intuición se activó, no fue casualidad, significa que ya estás listo. Significa que el código empezó a moverse dentro de ti. Significa que tu mente recordaba algo que tu alma nunca olvidó. Y no quiero que este conocimiento se quede solo en tus oídos. Quiero que se ancle en tu realidad. Quiero que te conviertas en parte de algo más grande. Por eso existe esta comunidad. Por eso existe el Ojo de Grinberg. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios una sola frase que resuene con lo que acabas de entender. Una frase que represente tu despertar, tu recuerdo, tu intención. No escribas para mí, escríbelo para ti, para que tu mente lo lea, para que tu cuerpo lo sienta, para que la látiz lo registre. Y si quieres caminar con nosotros, si quieres seguir explorando los secretos que no se enseñan en ningún lugar, únete a la comunidad del Ojo de Grinberg. Aquí no buscamos seguidores, buscamos seres conscientes, buscamos mentes despiertas, buscamos almas que recuerdan, porque ahora lo sabes, tus palabras no solo describen la realidad,
la crean,